Dios escribe tu historia. Amén. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos sabemos que eso es verdad? Dios escribe tu historia. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén otra vez? Vamos, amados. Amén. Gloria al Señor. Él escribe nuestra historia. Hoy vamos a tener un tema que está basado en 2 Corintios capítulo 2, capítulo 4. Sin embargo, este tema le hemos titulado Fragancia en vasijas de barro. Jeremías. El profeta Jeremías habla con respecto a las vasijas. Ustedes conocen la historia. Esta es una historia que aparece, un evento que aparece en Jeremías capítulo 18, verso 6. Pueden abrir ahí en 18:6 para hacerles el contexto con respecto a las vasijas. Jeremías capítulo 18, verso 6. Jeremías capítulo 18, verso 6. Y entonces voy a hacer la filmina en vivo. Voy a hacer la filmina en vivo. Qué bueno, ¿ah? Vamos a ver cómo me sale. Digo yo, que se me acaba aquí el Espíritu Santo. Sí, voy a hacerla en vivo. Necesito 3 personas. 3 personas que se puedan colocar aquí al frente. Vengan, por favor. 3, me faltan una persona. Ahí va Michael. Ah, bueno, Michael. Bien, Michael. Se lo ganaron. Ok, ahí quédense, ahí de frente. Mire, hermano, les presento a estas mujeres. Bendición de Dios. Jeremías en capítulo 18, verso 6, hay ese texto, si lo tienen ahí, ustedes pueden leer, que es cuando Jeremías llega y el Señor lo manda y le dice el Señor a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Dice que la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, aquí hay un mensaje especial y esta es la filminita que no tenía aquí, pero el mensaje especial es para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero también es exactamente para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos también esas vasijas de barro. Ahora, no sé si usted ha notado en el texto de Jeremías cómo de verdad hay una relación y una situación que no es solo una vasija. Realmente ahí hay 3 vasijas. ¿Sí lo vieron? Pero aquí están las 3 vasijas, que es donde yo les voy a compartir este tiempo. El alfarero estaba ahí y dice Jeremías que tomó y formó la vasija. Sin embargo, dice que se rompe. Esa es la primera vasija. La segunda vasija la vuelve a armar, ¿verdad? Y esa es la que queda. Y después le dice, ¿acaso no soy yo alfarero para poder también hacer la vasija como yo quiera hacerla? Y aquí está nuestra relación. De hecho, la primera vasija, Jeremías notó en el taller del alfarero que la primera vasija se echó a perder. Y esa vasija, interesantemente, no fue por error de parte del alfarero que se echó a perder, sino en la naturaleza del mismo barro. Fue el mismo barro en la naturaleza en donde se echó a perder. Y esta primer vasija de barro que hizo el alfarero celestial o que se echó a perder es Adán. Esta fue mi amor, usted no es Adán, qué pena. Pero la primera vasija que se echó a perder fue Adán. Y cuando el alfarero, no por causa del alfarero, sino por causa del barro, se echa a perder por la desobediencia a Dios, pecó contra él y se alejó de Dios, ¿verdad? Y se alejó en todo su corazón, en toda su alma, pecó contra su posteridad. El pecado entró en el mundo y el hombre, entonces todos en Adán
todos pecamos. Resulta, hermanos, que el profeta también ve que el alfarero hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, y esta es la segunda vasija. Ahora, esta primer vasija, ¿cómo se llamaba? Se echó a perder. Gracias por su participación, mi amor. Gracias. Pero esa era la causa por la cual no fue un asunto del alfarero, fue un asunto del barro, una decisión de Adán. La segunda vasija es el postrer Adán, Jesucristo. Esta es la segunda vasija que se recompone y el alfarero empieza a trabajar porque ciertamente quedó perfecta. Y es el que hoy nosotros conocemos como el postrer Adán. En el postrer Adán vimos la gloria, dice, la gloria como del unigénito que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así como el enemigo atacó también a esta vasija, ¿recuerdan cuando Satanás vino y lo atacó? Como atacó a la primera vasija, ¿verdad? Adán, el enemigo atacó a la primera y atacó a la segunda vasija, y realmente en la primera vasija tuvo un resultado de realidad. El hombre pecó y cayó. En la segunda vasija, que es el postrer Adán, Jesús. Hola, Jesús. Ve qué bonito le que tocó a ella. Y cuando creyó que la muerte lo podía destruir, esta vasija se mantuvo y se sostuvo en el tiempo, y al final nos dio la victoria en Cristo Jesús. La segunda vasija es nuestro Señor Jesucristo, triunfó cabalmente y decretó el eterno confinamiento del enemigo al lago de azufre. Gracias. Postrer Adán. La tercera vasija aparece, hermanos, y esta tercera vasija es la que de Dios ha surgido a través de la obra de Jesucristo. La tercera vasija es la presencia de la naturaleza divina en el barro, que el apóstol Pedro llama la participación de la naturaleza divina. Esta tercera vasija es el nuevo nacimiento. Esta tercera vasija es el nuevo nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento es aquel que ha nacido del Espíritu de Dios, aquel que ha renacido de la palabra, aquel que recibe vida eterna. Y esta es la tercera vasija de la cual hoy vamos a conversar. Amén. Gracias, tercera vasija. Es claro, entonces, en el panorama del profeta Jeremías, cómo él puede ver estas tres vasijas. Amén. ¿Cuánto nos sentimos privilegiados entonces de ser esta tercera vasija? El Señor le dice, ¿acaso usted no sabe que yo puedo hacer esto? ¿Acaso usted no sabe? Le dice al profeta que yo puedo hacer esto de tener y hacer del barro cualquier cosa, cualquier vasija. En 2 de Corintios, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, es el apóstol Pablo el que nos habla a nosotros con respecto a esto, en lo que tenemos hoy que examinarnos nosotros, hermanos, si como una iglesia saludable, como una iglesia sana, que nosotros podamos ver esta fragancia en las vasijas de barro. Vean qué tremendo, porque Isaías en el capítulo 64, y me gustaría que ustedes me acompañen leyendo esto, es en Isaías, este es el texto, Isaías 64:8. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero y todos nosotros somos obra de tu mano. ¿Cómo? Esa última parte, ¿qué dice? Todos nosotros somos. ¿Quién es obra de sus manos? Nosotros. Yo soy obra de sus manos. Yo soy obra de sus manos. Yo soy obra de sus manos. Cuando hablamos del cristianismo auténtico, empezamos nosotros a ver, y 2 de Corintios, por favor acompáñenme ahí a segunda carta de los Corintios, en donde el apóstol Pablo les empieza a hablar a los corintios con respecto a esta verdad, a esta gran experiencia espiritual que ellos tenían que conocer y que nosotros tenemos que conocer al saber hoy que nosotros somos vasijas de barro, que nosotros somos esas vasijas de barro. Capítulo 2, verso 14, dice la palabra así: pero el hombre natural
Perdón, estoy en primera. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice lo siguiente: pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. El apóstol Pablo describe a Cristo como la cabeza de esa procesión victoriosa que el Cordero había tenido. Recuerde, ya proféticamente Jeremías había hablado de que la primera vasija había caído no por causa del alfarero, sino por causa del barro. La desobediencia de Adán trae un tema que nos compete a todos, porque como fue el primero en pecado, así todos pecamos. Viene el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Satanás tentó a la primera vasija, a la segunda vasija la tentó y a la tercera vasija la sigue tentando. De ahí que nosotros tenemos que tener todo este cuidado, pero Jesús en la muerte victoriosa es la que encabeza esto. El tesoro entonces que va a ser colocado en esta vasija es el mismo Cristo de la gloria. Hermanos, Cristo es la cabeza de la procesión victoriosa. El apóstol Pablo figura a Cristo a la cabeza en victoria y nosotros seguimos a él en la celebración triunfante como el vencedor universal. Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Ahora quiero que me acompañen por favor a 2 de Corintios en el capítulo 14 en el verso 16. Antes hay una pregunta que debe ser contestada. ¿Cómo dice ahí? 1, 2, 3. ¿A qué huelo yo? ¿Y la iglesia? Perdone. ¿A qué huelo yo? ¿A qué huele la iglesia? ¿A qué huelo yo? ¿A qué huele la iglesia? Esa es una pregunta y vamos a ir al verso 14 al 17. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristianismo auténtico está siempre emitiendo una fragancia que es placentera a Dios. Usted y yo como cristianos tendremos que sacar y salir adelante y saber a qué olemos. Ustedes saben que el olfato es algo, hermanos, de las cosas maravillosas, una de las formas en las que Dios nos ha permitido a nosotros tener este sentido, el sentido del olfato. Usted sabe que el sentido del olfato es tan impresionante, hermano, que cuando usted y yo somos despertados por el olfato y sacados de cualquier cosa. Si en este momento, por ejemplo, aquí, a ustedes, es más, con solo decirlo, inclusive, con solo decirlo, y si esa forma de pensamiento llega y usted la elabora, a usted lo saca y usted puede inclusive percibir un sabor y un olor sin que esté dándose el sabor y el olor. Solamente imagínense ustedes un limón exprimido en la boca suya en este momento, así lo exprime, el olor y el sabor del limón. ¿Verdad que es perceptible? Es perceptible en el sentido del pensamiento igual. El olor y el sabor a nosotros nos coloca en momentos de momentos. Si en este momento aquí entrara un olor a comida, digamos no sé, algo frito, a papas fritas. Huele a papas fritas. No, ¿verdad? A un bistec encebollado. Ya tenemos hambre. Pero el olor es algo que viene, hermanos. Igualmente el cristiano, el creyente, tiene un olor. Los cristianos tenemos un olor. La iglesia debe tener un olor. Inclusive dice que las oraciones de los santos son el olor que sube delante de la presencia del olor de Dios como olor grato. La oración de los santos, la oración de los justos dice que es olor grato. Cuando usted está intercediendo, por eso sea parte de interceder. Cuando usted está intercediendo, cuando usted está clamando, cuando usted está adorando, cuando usted está orando, ese olor es un olor, dice, grato delante
de la presencia del Señor. Olor grato que hoy tuvimos en la alabanza y en la adoración, gracias al grupo de alabanza. Alguien se me acercó y me comentó algo sobre el grupo. Yo pensé que solo yo lo estaba percibiendo, pero hay tantas cosas que Dios está haciendo a través de estos chicos, gracias a Dios, por las oraciones de los santos. Porque ustedes son parte de todo esto. Somos un equipo, somos realmente un gran equipo. Ahora, ¿a qué vuelo yo? Yo tengo que saberlo, hermanos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser un olor grato delante de Dios. Yo debo ser un olor grato delante de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que el sacerdocio de cada creyente, que nosotros somos lo que decimos, no lo que hacemos. Y ahí es donde el olor se empieza a concentrar. Porque si yo digo que yo soy cristiano, debo cabalgar y caminar como un cristiano. Ese es mi olor, ese es mi ADN. A eso huelo yo. ¿Verdad? Uno sabe y uno conoce ciertos olores y un cristiano huele de sinceridad. Un cristiano huele a verdad. Un cristiano huele a transparencia. Un cristiano huele a integridad. No que no se equivoque, no que no cometamos errores, no que no, ¿verdad? Pero la naturaleza del olor y la iglesia debe ser la misma. ¿A qué huelo yo? ¿A qué huelo? Yo debo hacerme ese examen siempre del olor. Dios es quien escribe mi historia. ¿Quién escribe tu historia? ¿Quién escribe tu historia? Nosotros deberíamos de saber porque esta historia fue escrita en vasijas de barro, hermanos. La vasija de barro fue puesta delante del Señor y fue puesta ahí para que Él nos pusiera el perfume que está integrado dentro. Entonces, hay algo que es interesante o muy importante que sigamos. El cristianismo auténtico está siempre emitiendo una fragancia que es placentera a Dios. El cristianismo auténtico, hermanos, es realmente lo que da ese olor y que emite una fragancia delante del Señor. Hermanos, hay un aroma de la victoria de Cristo en medio de nosotros. Aquellos que rechazan a Jesucristo, dice el apóstol Pablo, huelen a muerte. Para nosotros, el olor de nosotros para muchos es muerte. Eso es lo que dice el texto. Es más, leámoslo para que podamos verlo. Pues nosotros, en el verso 15, ciertamente, ¿qué dice el verso 15? Ciertamente para Dios somos fragante aroma de quién? ¿Cómo te huele Cristo? ¿Cómo te huele Dios? Dios está oliendo el olor de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para Dios somos fragante aroma de Cristo. A Dios el Padre, usted le huele a Jesús. Tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Verso 16, para esto somos olor de muerte que lleva a la muerte y para aquellos somos olor de vida que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? El apóstol Pablo hace una pregunta. Hermanos, porque al final nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que nosotros en resultado, en realidad somos. Cuando las personas se acercan a nosotros, nosotros debemos de impactar con el olor de Cristo. Cuando las personas se acercan a nosotros, nosotros somos respuesta. Nosotros somos ese olor grato, ese olor fragante. Hermanos, ese olor bonito, ese olor donde usted sabe que las personas a usted le gusta conversar con usted. Hay otros que tienen otro resultado, ¿verdad que sí? Hay gente que usted se le acerca y es como que repelen. Porque nosotros también somos olor de muerte para muchos. Hay muchas personas, hermanos, que no es por causa de su persona o de la mía, es por causa de Cristo. La manifestación de Jesús en medio de nosotros hace que muchas personas nos repelen. Y Dios quiera que así sea y no por otra causa de un mal testimonio. Dios quiera que sea que alguien me repele porque sé que le puedo decir que Jesucristo es el Señor. Y entonces a veces las personas nos ven y nos repelen. Yo he tenido algunas experiencias con respecto a eso y hay gente que me cruza la acera porque sabe que al final lo que yo voy a decirles es que Jesucristo es el Señor o lo voy a evangelizar.
Yo recuerdo una persona, vea, una persona, y yo tenía que naturalmente llegar donde esa persona por un asunto de comunicación, de un asunto de servicio y de trabajo. Y esa persona odiaba, y me lo dijo una vez, me lo dijo. Dice, usted no sabe cómo odio yo que usted venga aquí. Ajá, de odiar. Y entonces yo me sentaba, porque yo he entendido el tema, y me senté con él una vez. Por cierto, es un hombre que tiene una columna en La Nación. Y entonces yo le dije, lo que pasa es que yo tengo que venir aquí porque yo necesito conversar con usted algo. Tengo que, ¿verdad? Era por un asunto que yo tenía que estar. Y entonces yo le dije, pero no importa, usted dígame por qué es que porque ni me conocía, no era que teníamos una relación, no es que tomábamos café juntos, no, no, era que sencillamente, ¿verdad? Y entonces él me dice, ¿sabe qué es? Dice, lo voy a decir, es un hombre, ¿verdad? Me dice, yo lo veo a usted, dice, y me siento hasta señalado. Digo, pero yo nunca lo he señalado. Dice, es que yo lo veo a usted y cuando usted empieza a hablar y su gentileza y esas amabilidades, dice, y él era un poquito fuerte en sus palabras y decía su palabrota, dice, eso me cae tan mal. Dice, hasta lo veo raro a usted. Y entonces yo le decía, es que Jesús hizo una obra en mí. Ve, dice, es esas. Y decía otra palabrota, esas son las cosas que a mí no. Le digo, pero bueno, entonces, no sé, con la secretaria o con alguien, dice, no, es que soy yo el que tengo que hacer eso con usted, porque él tenía que darme algo siempre para otra persona. Entonces era él. Pero yo decía, qué feo. Al final no terminamos nunca siendo amigos, pero después, ya y como ya yo sabía que era, entonces yo con más ganas le decía que el Señor lo bendiga. Y me volvió a ver con una cara y me decía, gracias, 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 gracias. Pero es fuerte, porque para muchos somos olor de muerte. Él se sentía sentenciado no por mí, por lo que yo podía representar. Y le estoy diciendo esto para la gloria de Dios y no es porque, ¿verdad? Yo sea el fiel reflejo y que hay una aureola ahí. No, pero hay personas que usted le chocan. Hay gente que a usted no lo quiere en su trabajo porque usted sencillamente está representando el sacerdocio de Cristo. Hay gente que te repele no por causa tuya, sino por causa del olor que usted emana, que es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Por eso la gente en el mundo quiere conciliar contigo en muchas áreas y en muchas cosas para que usted hable igual, para que usted piense como ellos piensan y entonces para estar tranquilos. Usted pierde a sus amigos cuando usted le presenta a Jesús como su mejor amigo. En el día que usted le diga, no, a mí no me cuente ese chiste tan vulgar porque yo amo a Jesús, ese día usted perdió todos los amigos y se dio cuenta que no eran amigos. ¿Aló? Esa es la verdad. Porque la gente te acepta en el grupo porque al final quieren hablar como usted. Nosotros somos un olor grato delante del Señor. Somos olor placentero delante de Dios. Ven el verso 17. El verso 17 dice, nosotros somos como muchos. Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Ellos están corrompiendo la palabra de Dios con el simple hecho de olvidarse de su responsabilidad. Aquí hay un llamado, el apóstol Pablo está diciendo que el triunfo de Cristo, esa vasija de barro, esa segunda vasija que fue la vasija perfecta, hermanos, nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado en nuestro testimonio si queremos ser un olor grato delante de Dios. Nosotros no somos los que negociamos con la palabra. La palabra de Dios es así. Y no es entrar en un asunto de legalismo, hermanos, de no coman, no beban, no vistan. No, el tema no es legalismo, el tema es la verdad de Dios en amor. Porque yo puedo llegar a cualquier persona en amor a decirle lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo andar negociando, corrompiendo la palabra de Dios con solo el hecho de olvidarme de mi responsabilidad. Hay gente que sabe y necesitamos los cristianos y una iglesia que huela a Cristo. Un cristiano que huela a Cristo es un cristiano que responsablemente camina y trasciende con la palabra de Dios sin ser un legalista, sin ser un señalador, sin ser una persona que
que agarra y hace diferencias o acepción de personas. No, con la verdad, en amor. Pero a mucha gente no le gusta la verdad en amor. Ni así. Pero esa es una causa diferente, eso es algo distinto en lo que nosotros sabemos que no es por nosotros. ¿Es por qué? Por lo que nosotros tenemos en nosotros, que es el perfume del Santo Espíritu de Dios. Vamos a ir a capítulo 4 de ahí en Corintios. ¿Qué tan bella es la vasija? Vean capítulo 4. El apóstol Pablo en capítulo 7 empieza diciendo lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Cómo? Otra vez. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Hermanos, Dios ha escogido poner el tesoro de esta fragancia preciosa en vasijas de barro y no en una loza fina hecha por el hombre. Dios ha escogido poner el tesoro de esta fragancia preciosa en vasijas de barro y no en una vasija fina hecha por el hombre. Nosotros somos vasijas de barro. Nosotros no éramos. Él nos hizo. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Él nos recogió en Cristo Jesús. Yo sé que usted sabe esto, pero el punto en que nosotros debemos de salir en esta mañana de aquí convencidos es que nosotros somos un olor grato para muchas personas y que somos la esperanza que en Dios se transita para muchos que están perdidos. Nosotros somos esperanza para nuestra familia. Nosotros somos esperanza para una sociedad que está en un momento muy difícil. Nosotros somos hijos de Dios, vasijas de barro. Tenemos un gran poder, tenemos una gran respuesta de parte de Dios. Dios le plació manifestarse a través de usted y de mí como vasijas de barro. Pero ¿qué olor estamos sacando? Este es el punto, hermano. Y usted tiene que saberlo. Por eso no está bien que nosotros, los hijos de Dios, nos comportemos como muchas veces el mundo quiere que nos comportemos. Ah, no, es que usted es muy pandereta. No, es que usted es muy exagerado. No, hermano, no es exagerado, no es pandereta. Es que el Espíritu Santo de Dios en nosotros debe fluir con esa naturalidad de verdad, de esencia misma de lo que es ser un hijo de Dios. No está bien que en nosotros anden malas palabras. No está bien que en nosotros anden malas formas y actitudes. Esto no está bien. Esto es muy decepcionante. A mí me han pasado cosas y yo creo que sí las he contado. Bueno, no las voy a contar, pero son cosas en las que uno dice, de verdad, o sea, voy a contarle. Yo llego y me monto un taxi. En ese tiempo, hace tiempo, no tenía carrito. Gracias a Dios por el carrito. Gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por el Señor. Gracias. Bueno, resulta que yo me monto un taxi. Y entonces el taxista, ¿verdad? Como gran gracia, y vamos pasando por un lugar, va pasando una muchacha, ¿verdad? Sacó toda la cabeza hasta donde pudo y le va diciendo a aquella muchacha, según él, el super piropo, ¿verdad? Una falta de respeto tan impresionante, ¿verdad? Y entonces, claro, y él se vuelve con toda gracia y dice, vio, ¿verdad? Vio, ¿verdad? Vio y ya, ¿verdad? Todas las cosas, vio. Y le digo, no, no solo vi, yo vi. Le digo, usted sabe que yo soy, en este momento soy cliente suyo. Y le digo, yo merezco respeto. Le digo, ¿qué tal si esa muchacha es una familiar mía o una hermana mía y usted le está diciendo eso? Le digo, me parece que eso es muy vulgar, eso no se usa, eso no debe ser contra una persona que usted tan siquiera conoce. Le digo, y me está faltando el respeto a mí, porque yo no quiero oír esas cosas. De cada palabra que usted diga, dará cuenta a Dios. Bueno, y eso no fue nada. Lo más decepcionante fue, uy, sí, no, perdón, no, yo también soy cristiano.
Yo digo, no, mejor se hubiera quedado callado. Yo también soy cristiano. Y entonces le digo, a él, primo, porque no, como hermano no, es que no me llegaba, perdón. Le digo, hey, primo, es que, le digo, pero tiene que arrepentirse. ¿Y de dónde se congrega usted? Para ir a hablar con su pastor. Ah, yo me congrego en una iglesia. Una iglesia. Hermanos, pero qué triste. Díganme si no. La mayoría de gente ve qué olor estaba soltando ese hombre. Yo no puedo saber si era cristiano o no. Él dijo que sí. Como tal, después lo exhorté. Y yo le dije, bueno, yo soy pastor. Y al final no me iba a cobrar. Le dije, no, hombre, yo le pago, muchacho. Yo no quiero. Con esa boca así, yo mejor dejo cerrados los portillos. Solo una cuestión mía. Ahora, ¿qué? Nosotros somos vasijas, hermanos. Somos vasijas de barro. Aquí no estamos hablando de legalismo, aquí no estamos hablando de que no, el ser cristiano es algo muy serio, no es aburrido, pero dentro de toda esa seriedad yo puedo disfrutar de muchas cosas, disfrutar de la vida, disfrutar de tantas cosas que Dios me permite, pero ¿por qué sacar de mi boca cosas? ¿Por qué dejar que el perfume que está en mí no fluya, hermanos, contristando el Espíritu Santo? Ese es el punto en referencia. ¿Quién fue el que escribió mi historia? ¿Quién escribe mi historia? Dios es quien escribe mi historia. Ahora, veamos esto, hermanos. Segunda de Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que en este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Es la gran responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es la gran responsabilidad que usted tiene en lo que Dios a usted le ha encomendado. Usted es una vasija de barro y no solo para cargar el Espíritu Santo, no solo para cargar ese perfume, sino para cargar ciertas cosas que Dios nos ha permitido en la vida hacer. Hermanos, qué triste es decir, soy cristiano y no camino ni hablo como uno. Qué triste es decir, es que yo soy abogado, pero no hablo ni camino como uno. Qué triste es decir, no, es que yo soy, imagínense, un mecánico y que no sepa arreglar el carro. Es decir, muchas veces nosotros decimos y no somos. Y nosotros debemos de ser muy congruentes con esto. ¿Por qué? Porque el extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, viene de Dios. Hermanos, el talento, el don que Dios nos ha dado. Por eso hay que ponerlo al servicio del Señor. Por eso es tiempo de servirle a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es tiempo necesario para que en nosotros salga un olor grato. Y cuando no hay un olor grato que está saliendo, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de decir, Señor, me arrepiento en el nombre de Jesús. Mi testimonio es un desastre. Mi situación no puede ser, yo no puedo ser esto, yo debo ser un creyente, yo debo ser alguien que el perfume de Dios salga. Ahora, para que ese perfume salga, es necesario, hermanos, que un cristiano nunca debe dejar que la adversidad le derrumbe, excepto para ponerlo de rodillas delante de Dios. Otra vez, leamos eso juntos, por favor, y gracias. 1, 2, 3. Un cristiano nunca debe dejar que la adversidad le derrumbe, excepto para ponerlo de rodillas. Hermano, cuando estamos en circunstancia, nosotros no podemos dejar que la adversidad me derrumbe. Hay personas que en la crisis, que en la situación, que en la frustración, hermanos, se ven tan acongojados que se les salió todo. Malas palabras, hechos feos. Y entonces cuando usted los encuentra en su decepción, en su circunstancia, hermano, dice, no, es que todo me sale mal, es que yo no sé dónde está Dios, es que entonces por eso yo mejor no, ya no quiero nada. Y empezaron, hermanos, es que un cristiano nunca debe dejar que la adversidad lo derrumbe, excepto para ponerlo de rodillas delante de Dios. Yo le aseguro que usted y yo en la decepción, en la adversidad y en las situaciones difíciles, si nos ponemos de rodillas delante de Dios, el Señor es fiel y justo para perdonar, es fiel y justo para que el olor grato de la vasija que está aquí, ese poder, ese perfume santo, nos saque a nosotros y pueda ponernos en la perspectiva adecuada de nuestro Dios.
Hay tanta gente decepcionada en la adversidad, hermanos, y han caído derrumbados, han caído en fracaso. Vea lo que el apóstol dice en capítulo 4 y leamos en el verso 8. Estamos ahí, 4:8. Capítulo 4 de 2 de Corintios. Por eso el apóstol en el 7 dice, tenemos un tesoro en vasos de barro para que se vea la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. El verso 8, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué, hermanos? Verso 10, porque siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Verso 12, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Hermanos, nosotros podemos estar andando atribulados en todo, pero no angustiados. Pudiéramos vivir en apuros. El apóstol Pablo está diciendo, usted pudiera vivir muchas situaciones, circunstancias adversas, pero nosotros tenemos en esta vasija de barro el poder y la excelencia del gran tesoro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Necesitamos salir de aquí esta mañana, y usted que está ya en su casita ahí conectado en Facebook Live y en Zoom, para que entendamos que es un privilegio ser una vasija de barro. Es un privilegio que Dios nos escogiera en Cristo Jesús. Es un privilegio, hermano. El gran privilegio, usted es una vasija de barro, usted tiene forma, usted tiene fuerza, usted tiene poder dado por Dios, usted es bendición para bendecir, usted es lo que Dios dice que usted es. Usted es alguien valioso para Dios, valioso para el reino, valioso para este mundo, valioso para su familia, valioso para sus amigos, valioso en su trabajo. Usted es importante para Dios, porque el tesoro que está ahí es importante. Por causa del tesoro somos importantes. El mundo entenderá, el mundo necesita que las vasijas sean quebradas para que el olor grato de Dios salga. ¿Verdad que hay mucha decepción? Usted habla con personas y dice, no, es que en las iglesias, no, es que el pastor que roba, no, es que aquello, no, es que vieras, yo tengo un hermanito, vieras que es hermanita, vieras mi vecino que va a la iglesia. Hermanos, eso es triste, pero tenemos que entender y recomponernos y decir, no, soy una vasija de barro. ¿Cuántos pueden decir eso? Dígalo, soy una vasija de barro. Soy una vasija de barro. Dios es quien escribió mi historia, y en la historia de Dios yo estoy completo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gabriel también dice amén. Bien, Gabo. Nuestros jóvenes, necesitamos orar por nuestros jóvenes. Yo tengo una carga por los jóvenes, por los niños, hermanos, porque de verdad hay mucha cosa que a esta gente se le está golpeando. Uno a veces ve a los jóvenes y uno dice, es que es duro, hermano, la están viviendo duro. El mundo no les está dando tregua de nada, las redes sociales no le dan tregua de nada, y a veces en esa juventud a uno tampoco le da la ayuda, ¿verdad? Le da no ayuda mucho a veces en esos momentos. Dígamelo a mí, que fui una persona que sucumbí ante el infierno, ante el diablo, ¿verdad? En mi adolescencia y juventud, hasta llegar hasta ahí, hasta tocar el puro fondo, abrazado por el diablo. Me besaba en el cachete, es decir, en todas esas cosas, hasta que Dios en su misericordia me levantó. Pero es duro ser joven, no es fácil, pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, Pablo dice, podemos estar viviendo todas esas situaciones. Ahora, ¿cuál es el proceso que él está usando hoy en tu vida? Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque un cristiano nunca debe dejar que la adversidad le derrumbe, excepto para ponerlo de rodillas. ¿Cómo? Un cristiano nunca debe dejar que la adversidad lo derrumbe, excepto para ponerlo en las rodillas. Hermanos, nosotros necesitamos saber que la única forma que realmente Dios está usando es
esto ahí aparece. Dios tiene que quebrar tu vasija. Dios es quien quiebra esa vasija. Cuando Dios quiebra esa vasija, hermanos, el olor es grato, el olor surge y sale. Es impresionante. Y solo voy a tomarme un minuto, bueno, para hacer esto. El viernes estábamos en una reunión y, bueno, como ustedes saben otra vez, que tengo que decirlo porque dicen, esa reunión, no, sí, como parte de la FAEC, de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, estábamos en una reunión y nos tocaba reunirnos con el equipo de trabajo del Festival de Luis Palau, que por cierto viene en el 2023. Dios primero, la idea es unas 500,000 personas en, en el Estadio Nacional y en sus alrededores, como surgió por allá. El asunto es que estamos ahí en la reunión con el equipo Luis Palau. El que está al frente ahora de la cruzada y toda esta parte del Festival de Luis Palau es el hijo, ¿verdad? El hijo de Luis Palau. Pero es interesante y yo quiero, porque a mí me impresionó mucho esto, cuando uno se da cuenta, este hombre dice, yo tuve el mejor ejemplo. Inclusive él escribió un libro y me lo regaló. Tal vez se los pueda prestar. Este, el asunto es que él es un testimonio, el testimonio. Y dice que él tuvo mucho ejemplo, dice, en mis papás. Dice, usted no sabe, dice, yo creo que de los 75 libros que mi papá escribió, una de las razones era que él lo escribía para tener una justificación de dármelo a mí. Dice, porque todos eran para mí. Dice, me escribió no sé cuántas cartas. Él, aún viviendo en un hogar cristiano, por cierto, él nace en Colombia, se va a Estados Unidos, ¿verdad? Él se separó de sus padres. Él hasta los 27 años es que conoce al Señor. Después de vivir, como él dice, vea, yo fui a las mejores iglesias. Dice, es más, mis papás me mandaban, era con nosotros, me mandaba a ustedes, dice, a los pastores, me los mandaba detrás. Yo sabía que era mi papá que me los mandaba para que me hablaran, para que me invitaran, para que me llevaran. Dice, mi papá y mi mamá, ¿qué no hicieron por mí? Dice, hicieron todo por mí. Dice, nunca me soltaron, siempre estuve en conexión. Yo salí temprano a la universidad y ya me desprendí, me despegué. Y dice que hasta los 27 años, para hacer de algo muy largo, muy corto, dice este hombre Palao, que él llegó y en los famosos festivales de Luis Palau que hacen por todo el mundo, dice que iba a hacer uno en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Puerto Rico. Y el papá lo invitó, él estaba viviendo, dice que era la nieve tal en Estados Unidos, que era 1 metro y resto de nieve. Y cuando la mamá le manda una invitación y le dice, hijo, vamos a tener un festival allá en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico, o en República Dominicana, una de esas islas de ahí. El asunto es que dice él, contando su testimonio, dice, y yo empecé a pensar, qué bueno, la nieve, dice, hasta donde no más el frío. Y empiezo a pensar en esa isla, yo dije, arena, sol, mar, cerveza y todo lo demás, dice, y como ya yo sé manejar ese grupo de mis papás y el asunto del festival de Luis Palau, yo voy un rato en la noche, quedo por ahí, saludo a mis papás y después me voy a la playa y disfruto por lo menos una semanita de vacaciones. Dice que él se fue con esa intención y que cuando estuvo esa noche ahí y su papá predicó, dice, y estaba predicando lo mismo que me predicaba a mí todo el tiempo y en sus cartas me escribía y todo el tiempo. Dice, y cuando dice, levante la mano los que quieren recibir a Jesús en su corazón, dice que él sintió y levantó su mano. Y el Espíritu Santo dice que llegó y lo quebró en su corazón, de tal manera que no pudo moverse de ahí. Y que el Espíritu Santo llegó y le dijo, ahora sí, vaya, dígale al mundo quién soy yo. Y ahí lo tuvieron que juntar, porque no podía ni para atrás ni para adelante. Una conversión, claro, ese hombre lloraba el viernes, aparte de que el viernes era el aniversario de la muerte de Luis Palau. Y entonces ellos estaban reunidos en Estados Unidos y él estaba aquí, pero la mamá le mandaba a decir que no se preocupe, yo sé que usted está donde su papá quiere que estuviera.
pero se convirtió a los 27 años. A partir de ese momento, este hombre ha sido un hombre, bueno, quebrantado por Dios. Su perfume, el perfume que sale de ese hombre es un perfume grato de Dios. Y él reconoce, ¿verdad? Inclusive el nombre del libro es muy sugestivo, muy interesante. Después les cuento cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? No se acuerda. No me acuerdo. Pero hermanos, ¿qué queremos decir con esto para terminar? Dios tiene que quebrar la vasija. Alguien pudiera decir, sí, pero nació en un hogar cristiano, pero nació en un hogar cristiano y con un hombre de la talla de Luis Palau, un hombre que ha sido un ejemplo, un pilar de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. Sin embargo, vea, su hijo no quería de Dios, pero el Señor lo tocó, porque él dice, lo mejor que podemos hacer es orar por nuestros hijos. Orar por nuestros hijos, evangelizar al mundo, llegar y decirle al mundo, Jesucristo es el Señor. Amen a sus hijos. Nuestros hijos a veces pueden presentar ciertas cosas, pero amémoslos, oremos muchos por ellos, no dejemos de darle. Él el consejo que daba igual, decía, no dejen de amar a sus hijos, no dejen de orar por sus hijos y no dejen de ser gente que le digan al mundo, Jesucristo es el Señor. Amén. Bueno, quebrar la vasija. Y termino con esto, hermanos. Vamos a leerlo y terminamos en esta parte. 1, 2, 3. La única forma que salga la fragancia tiene que ver con mostrarnos tal cual somos y dejar que Él salga. Otra vez, no importa, lo leemos. 1, 2, 3. La única forma que salga la fragancia tiene que ver con mostrarnos tal cual somos y dejar que Él salga. Hermanos, cuando yo menguo, Él se levanta. Es bajando como subo, es saliendo como entro. Otra vez, cuando yo menguo, Él se levanta. Hermanos, cuando yo bajo, Él sube. Cuando yo de verdad empiezo a salir, es cuando Él entra. La única manera de que la fragancia salga. Hermanos, si es tan asombroso que como Dios honra lo débil, la pieza quebrada del barro y que tan raramente usa la loza fina, el hecho es que la loza fina usualmente le gusta ser usada. Nosotros somos vasijas de barro en las en las manos del Señor. Dios es quien escribe mi historia. Dios es quien ha escrito que yo soy una vasija de barro. Pongámonos en nuestros pies y allá en casita también, si así lo tienen a bien. Pongámonos en pie porque quiero terminar con una oración que sea una oración donde salgamos de aquí convencidos de que Dios tiene un plan y un propósito en esta vasija de barro. Yo soy importante para Dios. Tan importante que murió por usted, tan importante que murió por mí. Soy tan importante para Dios que Él envió a su Hijo unigénito para que habitara por su Espíritu Santo hoy en nosotros. Somos una vasija de barro, somos valiosos para Dios. Es tiempo de que nosotros nos sintamos de verdad valiosos, pero que vivamos como gente valiosa, que vivamos el testimonio de Cristo, que vivamos en la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Ser cristiano no es aburrido, es serio, no es aburrido. Muchas cosas Dios nos permite que nosotros vivamos y que nosotros hagamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí los que estamos hoy congregados, queremos decirte gracias. Dígale, Señor, gracias por dejarme ser esa vasija. Gracias, Señor. Quiébrame para que el perfume salga. Quiébrame, Señor, para que tu verdad sea una realidad. Quiébrame en mi corazón, en mi vida, en mis circunstancias, aún si hay orgullo, si hay soberbia, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que yo pueda, Señor, saber que tú eres ese Dios, que el mundo pueda ver a Cristo en mí, que es la esperanza de gloria. Padre, gracias por permitirnos ser llamados, el privilegio del servicio, el privilegio de ir a evangelizar y decirle al mundo, Jesucristo es el Señor. El privilegio que tenemos de tocar gente, el privilegio que tenemos de ser usados, Señor. Nosotros hacemos diferencia en el mundo porque tú en nosotros haces diferencia. Nosotros somos esa iglesia que quiere oler
olor grato delante de tu presencia, ese olor, Señor, de paz, ese olor de tu espíritu, ese olor a la verdad, ese olor a la transparencia, ese olor a la integridad, ese olor a la comunión, ese olor al amor, de tolerarnos y amarnos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por dejarnos ser una vasija de barro y colocar el tesoro más preciado, Señor, en nosotros, que de nosotros salga perfume que agrade tu nombre, que glorifique tu nombre, porque tú eres el que lo produces en nosotros. Todo honor y gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, amado hermano, hermana, sea en medio de nosotros en esta semana. Que el Señor nos guíe y que seamos ese olor grato delante de los ojos de los hombres también. Amén. Amén, hermanos.